Continuamos con su programa Punto sobre la Mesa. Estamos conversando con Roberto Saladín y se integra al programa Marcelo. Imagínense los tapones y los problemas del tránsito no dejaron llegar a tiempo a nuestro amigo y hermano José Manuel Mesa. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. Qué bueno, ¿cómo buenas tardes? Buenas noches. Pero ven acá, Efraín, por Dios. Pero tú estás como medio cachicambiado. No, eso es Roberto que te tiene así. Roberto te tiene nervioso. Roberto es una figura. Así es. Mire, Efraín, lamenté sobremanera no estar desde el inicio de esta entrevista, porque nosotros tenemos esta noche uno de los hombres más nobles de la República Dominicana, uno de los hombres más serios, uno de los hombres más transparentes. Y a mí me llena de mucha satisfacción poderlo tener en este espacio, porque decía Platón que perfumar a un muerto y ayudar a un mal agradecido era lo mismo. Ay, mi madre. Y en el caso de Roberto Saladín, pues no se da ese caso, porque Roberto Saladín ha trabajado no solamente para poner en alto el nombre de la República Dominicana, sino que ha servido de maestro, ha servido de profesor, porque su conducta ha hablado por sí sola. Así que vamos a hacer referencia a Pitágoras en esta ocasión, que Pitágoras, pues matemáticos, tremendo aporte en las matemáticas y en la aritmética. Pitágoras, pues dice, y digo que dice porque los hombres de su dimensión, su obra está ahí y habla por ello. El hombre del famoso teorema, ¿verdad? Así es. Pues que la igualdad solamente existe entre los muertos. Roberto Saladín no se le iguala a nadie en este país. Así es. Porque su dignidad y su moral está por encima de todo el mundo. Así es. Una Así trayectoria pulcra. Para mí es un placer. Una doctor, trayectoria pulcra, limpia. Así es. Sí. Para mí es un placer tenerlo esta noche acá. De verdad que sí. Permíteme en primer lugar darte las gracias por esas palabras. En mi nombre personal y también mi esposa Bertanín de Saladín, y con el placer de estar compartiendo con ustedes puntos sobre la mesa que ya habíamos conversado aquí con Efraín. Efraín se ha dado un banquete con Sí, usted. sí. Yo me imagino que Efraín se ha dado un banquete. Sí, pero un banquete. Pues mire, doctor, banquetazo. usted no tiene nada que agradecer, porque lo que yo he dicho es porque usted se lo merece. Gracias. Porque si usted no se lo mereciera, yo no lo digo. Porque yo no soy lisonjero ni vivo tumbando polvo. No. Usted se merece más de lo que yo he dicho. Usted está por encima de eso. Gracias. Es que la trayectoria, todo lo que usted dijo, Mesa, está ahí plasmado, porque Así su trayectoria lo dice. Así es. Entonces, ustedes estaban hablando del problema haitiano. No, estábamos hablando de la situación económica del país. De la situación Y económica. estábamos hablando de la reforma fiscal. De eso era que De la reforma fiscal que acecha. Sí, porque ha dicho el ministro, Roberto, ha dicho el ministro de Economía de que no es favorable, no es conveniente sacar en estos momentos una reforma fiscal, porque eso le quita voto a la candidatura de Luis Abinader. Usted como economista, ¿cómo usted valora esas declaraciones de ese ministro? Mira, independientemente del respeto que le tenemos a ese joven economista, yo creo que hay que ser muy prudentes en esta materia fiscal. Yo le decía precisamente aquí al amigo Efraín que uno de los impuestos que es el de mayor recaudación de todos los impuestos es el impuesto a la transferencia de bienes industriales y servicios, más conocido como ITEVIS, que es el impuesto al valor agregado. Y que ese impuesto es el responsable por el 8.2% de todas las recaudaciones del gobierno dominicano.
ese 18% que grava todos los alimentos. Es el impuesto que le genera la mayor fuente de ingresos fiscales al gobierno dominicano. Pero es un impuesto que grava los alimentos. Y yo creo que hay muchos sectores que no soportan y no tolerarían en un momento como este una reforma fiscal. Primero, porque yo creo que lo que tiene que hacerse es los impuestos, optimizar el cobro de los impuestos actuales. Yo le decía, por ejemplo, cuando yo era secretario de Estado de Finanzas, inclusive llegamos a hacer una ley, un anteproyecto de ley, y lo conversamos en aquella oportunidad con el presidente Balaguer, de que para entusiasmar a los contribuyentes dominicanos había que simplificar el sistema del impuesto sobre la renta en una forma tal que hasta los que venden cocos en las calles pudieran llenar esa planilla y declarar el ingreso anual que tenían. Y que si uno tomaba la guía... ¿Se hace en Nueva York? Bueno, se hace en Nueva York. Así es. Los que venden hot dogs en la calle... Tienen que declararlo. El impuesto sobre la renta de Estados Unidos de América puso un puesto de venta de hot dogs para saber cuánto recibía un vendedor de hot dogs en las calles de New York. Así es. Y el ingreso rondaba, creo, por los $80,000 anuales. Entonces, era justo que esas personas presentaran una declaración en un formulario simplificado. Así es. Entonces, lo que hay que hacer es, precisamente, es simplificar el sistema impositivo dominicano. Ese nivel de impuestos, como es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, que es el impuesto al valor agregado en otros países, la TVA, tax al valor agregado. Inclusive hay una anécdota famosa de la visita del presidente don Antonio Guzmán Fernández a México, donde era el presidente López Portillo, de que en México se le llamaba el IVA, el impuesto al valor agregado. Y el presidente don Antonio Guzmán Fernández le preguntó que qué significaba IVA. Y la respuesta del presidente de México fue: imposible vivir aquí. Mire, doctor, hace 2 días tuve la oportunidad de leer un artículo del director del Diario Libre, Aníbal de Castro, donde hacía referencia a un apagón de conciencia y traía un paralelismo con lo que había pasado con Kiko La Quema en Cambita y Robert Hood. Yo le pregunto, en materia económica en la República Dominicana, usted como profesional en la materia, ¿ha visto un apagón de conciencia en ese sector? Mira, hoy en día, hay que entender que América Latina y el Caribe, y lo digo porque yo conocí países en 1962 donde eran un modelo de democracia, como lo era el Uruguay y como lo era Costa Rica en su época. En 1985 yo visité Costa Rica, invitado por la Fundación Konrad Adenauer. Yo fui becario de Alemania y había estudiado en la Universidad Libre en Berlín Occidental. Y fui a esa conferencia de deuda externa en San José de Costa Rica, y el presidente de Costa Rica llegó solo con el jefe de la policía de Costa Rica. Es decir, que todavía había una seguridad en Costa Rica. Lamentablemente, la guerra civil que hubo en Centroamérica produjo, y desgraciadamente, la aparición de una delincuencia que no se conocía en Costa Rica. Pero hoy en día, el problema de las drogas ha afectado a todos y cada uno de los países de América Latina. Hoy, la prensa de hoy publica una información sobre la producción de coca
en Colombia, que tuvo un crecimiento el año pasado, en el 2023, de un 23%. Un crecimiento. Un crecimiento. Es el único producto. La producción de coca de Colombia creció un 23%. Es el único producto que en este país ha disminuido su precio. Bueno, pero independientemente de eso, lo que hay que ver es que hoy esta América Latina y el Caribe, lamentablemente, tienen que confrontar toda esa situación de lo que es la realidad del narcotráfico, dedicar enormes recursos los gobiernos y autoridades para combatir esa plaga y sobre todo las situaciones, dados los niveles de pobreza que prevalecen en muchos países, y ahí está el caso de Pablo Escobar en Medellín, donde se convirtió en un benefactor para los pobres de Medellín, pero era con los ingresos generados por la venta de las drogas al mercado norteamericano, que tiene alrededor de unos 20 millones de adictos. Entonces, esa situación genera una delincuencia, y no es un apagón de conciencia, es que existe una situación donde un día vemos cómo en Barahona se captura un cargamento de casi 4 toneladas y no pasan unos días en que prácticamente en Baní aparezca otro cargamento y luego en la costa este otro cargamento. Doctor, de esa desgracia. Todos sabemos su experiencia en el área diplomática también, y ahora mismo hay una situación de crisis en el vecino Haití. ¿En qué podría perjudicarnos a nosotros como país cercano que hacemos frontera la situación imperante en el vecino país? Mira, ese es un tema que yo lo he tratado en ese programa que yo hago, el Reporte Saladín. Lo he tratado a fondo, porque independientemente de la cuestión de la vecindad, primero el gobierno tomó una medida que no se había tomado durante muchos años, que fue la construcción de ese muro. Ese muro debió de haberse construido, pero no era como inicialmente se interpretó. Y yo inclusive tengo un libro sobre la construcción de muros en el mundo. Hay unos 90 muros en construcción en el mundo y en operación en fronteras entre países. O sea que no es nada extraña la decisión que tomó el gobierno dominicano de construir ese muro para poder ordenar el tráfico de personas y también el comercio entre los dos países. Como miembro fundador del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, fui jefe de la División de Promoción Internacional de CEDOPEX y me tocó en el año 71-72, por instrucciones del entonces presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, junto al ingeniero Fernando Periche Vidal, director ejecutivo, ya que el embajador en Haití estaba solicitando desde 1971 que se abriera la frontera, porque la frontera estaba cerrada, porque los precios de los alimentos que suplía uno de los países competidores de la República Dominicana, Colombia, eran muy elevados para el mercado de Haití. Y sobre todo que la balanza comercial hasta 1971 era favorable a Haití. Y a partir de la fundación de CEDOPEX, yo quien les habla, y es muy difícil para mí hablar en primera persona, organicé una misión comercial de 30 empresarios dominicanos acompañada de don Alejandro Grullón. Y ahí esos 30 empresarios, y eso está reseñado en el Listín Diario por el periodista Guillermo Gómez, está la fotografía de los 30 empresarios, yo en la punta cuando regresamos de Haití, de esa misión, y ahí se establecen todas esas relaciones comerciales. Y hasta 1971 la balanza comercial era favorable a Haití.
Ya en 1973 nosotros exportamos, y ahí están las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística y de Comercio Exterior, exportamos 343 millones de dólares. Y hoy en día ese comercio ronda los 1.000 millones de dólares, según estadísticas oficiales, independientemente de que la prensa ha recogido que como consecuencia de las medidas que tomó el gobierno dominicano del cierre de la frontera en su momento, y tuvo que hacerlo por razones de seguridad nacional, eso provocó una caída en las exportaciones a Haití y un descenso de las exportaciones de alrededor de un 30%. Doctor, los temas de corte económico lo vamos a cerrar con esta pregunta para en el último bloque entonces tocar algunas pinceladas políticas. ¿Qué le parece? ¿Está bien? No. Ok. Hemos observado al gobernador del Banco Central en los últimos años ser como más político que técnico. Esa es la visión que nosotros le hemos dado. Usted estuvo en el Banco Central. Sí. Usted fue gobernador del Banco Central. ¿Cómo usted evalúa el comportamiento del gobernador en los últimos 2 años? Mira, ese es un tema que me hicieron esa misma pregunta en el programa de Julito Jacín. ¿Cómo va a ser? Y esa misma pregunta me la hicieron. Yo no vi eso. Y yo tuve ahí que narrar que anteriormente y desde el periodo de la dictadura, el promedio de duración de los gobernadores del Banco Central era de unos 2 años. Unos 2 años. Porque los problemas que se le presentan a diario a un gobernador del Banco Central casi siempre envuelven al señor presidente de la República. Y esa relación es muy delicada. Es muy delicada. Inclusive en tiempos en que yo fui gobernador, operaba una cuenta que se había abierto en el Banco Central, una cuenta que la abrió el Contralor General de la República en el gobierno del doctor Jorge Blanco, para los gastos en dólares de los funcionarios que viajasen al exterior. Esa cuenta se mantenía abierta y yo en un momento dado le decía al presidente Balaguer, que esa cuenta había que cerrarla y los balances que tenían dejarlos depositados en el Banco Central. Independientemente de eso, hubo un gobernador del Banco Central de Paraguay que durante la dictadura de Stroessner duró prácticamente 2 décadas. Y, lo repito, el gobernador anterior aquí en República Dominicana, que duró el periodo más largo, fue Diógenes Fernández, que fue nombrado por el profesor Juan Bosch como gobernador del Banco Central y terminó su gobernación en 1976. El actual gobernador del Banco Central es un funcionario de carrera del Banco Central a tiempo completo, y por supuesto que ha tenido que enfrentar. Por ejemplo, cuando yo fui gobernador del Banco Central, yo tenía una tasa de cambio que andaba por alrededor de los 8 pesos dominicanos por $1. Inclusive, ahí fue que vino una situación que creó una disputa entre quien desempeñaba esa posición, que era yo como gobernador, y el presidente de la República. Y finalmente, ya yo desde mayo había presentado renuncia. En esa época él me preguntó que si yo no deseaba seguir en la posición, que si yo quería ser embajador en España, etc. Y yo le decliné esa oferta que él me hizo y seguí hasta el mes de septiembre, en que se provoca una situación en la que sería muy extenso explicarla, pero definitivamente se ha inclinado más por la política que por lo técnico en los últimos años. No, mira, él ha sido un técnico
un técnico, y déjenme decirle que hay un aspecto que no se aprecia en esta situación. ¿Cuál es? A quien le corresponde llevar las estadísticas de las cuentas nacionales es a la Oficina Nacional de Estadísticas, pero como la Oficina Nacional de Estadísticas no tiene recursos para poder captar el personal profesional que se necesita para llevar lo que son las cuentas nacionales, las cuentas nacionales que abarcan inclusive la balanza de pagos de República Dominicana, el Banco Central ha conservado como un monopolio lo que son las estadísticas de las cuentas nacionales. Con ese monopolio vamos a la pausa y retornamos con el último bloque, ¿le parece? ¿Cómo no? Pero ya en el campo político. Bien. Pausamos.